Muy buenos días, mi nombre es Sergio Blanco Fajardo. En primer lugar, quería agradecer a todas aquellas personas que nos estáis siguiendo vía streaming y por otra parte, quería excusar a mi compañera, la profesora María Dolores Ramos Palomo, por no poder estar aquí colaborando y elaborando la siguiente ponencia. El objetivo de nuestra ponencia no es otro que el poder resaltar, el poder dar relieve a todos aquellos materiales, archivos, documentos por los cuales podemos estudiar la historia de la mujer y la experiencia femenina a través de la historia, que como vamos a ver han estado relegados a un segundo plano, pero no por ello tenemos que pensar que tienen una peor calidad o tienen un peso menos relevante en la historia. Al contrario, tenemos que ponerlo al mismo plano que otro tipo de manifestación histórica y que nos van a ayudar también a construir esos trabajos de investigación. Nos referimos al TFG porque quizás nuestro público mayoritario en este congreso está destinado al alumnado de grado de historia, pero no en exclusiva, sino también a todas aquellas personas que investigan la historia, que se dedican a la investigación histórica y que les puede ayudar a abordar trabajos donde en su centro se sitúe la historia de las mujeres o la historia de género, o que bien quieren introducir una perspectiva de género en sus temas de estudio que pueden ser muy diversos, ¿de acuerdo? Para introducir todas estas cuestiones o para llevar a cabo este objetivo, vamos a establecer diversas cuestiones que nos van a servir como de beta, como una punta de lanza para introducir ciertos puntos relevantes y para hablar de toda esta documentación que queremos reflejar en nuestra ponencia. En primer lugar, antes de comenzar propiamente a hablar de estas fuentes, queremos plantearnos una cuestión y es ¿qué dice el relato histórico tradicional sobre las mujeres? ¿O qué decía, mejor dicho? Pues bien, las mujeres, como sabemos, han ayudado a reconstruir el mundo. Las mujeres, con su esfuerzo, con su experiencia, han sido también agentes de cambio, han sido sujetos que han construido igualmente que los hombres la historia. Pero el relato histórico tradicional pues la ha dejado de lado, la ha dejado en un segundo plano, en una posición subalterna, ¿de acuerdo? Pensando que el hombre era el canon de la medida de todo lo humano. Obviamente hoy día sabemos que esto no es cierto, pero este pensamiento ha sido el que ha dejado de lado, ha dejado en un segundo plano a las mujeres y su historia ha pertenecido a la llamada no historia, una historia del mundo privado, una historia secundaria, una historia casi en un plano, digamos, histórico y científico, una historia casi cotidiana, una historia que ha sido poco relevante o se ha pensado poco relevante para la disciplina histórica. Obviamente esta asunción vetusta, esta asunción rancia, esta asunción que hacía muy poca justicia a la propia disciplina histórica, porque basaba su historia en una historia segada, una historia muy parcial, ¿de acuerdo? Sigue rompiendo a través de las últimas décadas del siglo XX, gracias al movimiento feminista, a la segunda ola del movimiento feminista que se replanteaba el papel de la mujer en la historia y cómo la historia ha invisibilizado a las mujeres por ser una historia patriarcal y una historia con una visión puramente androcéntrica, ¿de acuerdo? Paralelamente a este movimiento feminista, también hubo un grupo de mujeres academicistas, ya en un sentido más científico y académico, sobre todo en las universidades norteamericanas en un primer impulso, seguidamente de las francesas, que también empezaron a cotejar estas fuentes de las que vamos a hablar, empezaron también a ordenar y a investigar en los archivos cuál habían sido esta experiencia, cuáles habían sido los manifiestos y las huellas que habían dejado en las mujeres y a reflejarlas en relatos históricos. Si bien en un principio esta historia fue una historia contributiva, es decir, que ayudó a empezar a tejer una historia de las mujeres, a plasmar esos primeros testimonios, obviamente en un segundo plano, conforme se fue, digamos, agrandando, se fue ampliando toda esta historia de las mujeres, fue llevando a colación, fue trayendo, ¿no?, a colación nuevas vetas de la historia, nuevos enfoques, nuevas cuestiones, nuevas preguntas que se hacían a esos documentos y también de ahí surgió la historia de género, ¿no?, donde ya se introdujo variables más complejas como es el nivel relacional
entre hombres y mujeres y cómo estas relaciones habían también escrito a nivel de identidades en las vidas cotidianas, pero también en los procesos económicos y políticos, su impronta y su experiencia, y también habían servido a su vez para construir la historia, y realmente una mirada mucho más compleja y una mirada que realmente ayuda a enriquecer la historia, ¿de acuerdo? Bien, centrándonos ya en las fuentes y documentos, tenemos que pensar en por qué todo este tipo de materiales no han sido relevantes o no han estado muy visibilizados en la historia. Es decir, ¿por qué no se ha utilizado este tipo de documentación? ¿Es porque ha sido exigua? ¿Es porque realmente es una documentación que se ha perdido? Realmente no. Realmente viene muy en relación a lo que hemos estado explicando. Esta documentación realmente no ha tenido mucha importancia para la investigación histórica de forma tradicional, a poseer la historia ese canon androcéntrico, obviamente. Y por otra parte, también esta historia se ha desvalorizado, se ha dejado en un segundo plano, y eso ha hecho que cuando ciertos profesionales de la historia se han acercado a ella, no han sabido cotejarla, no han sabido ordenarla, no han sabido hacer las preguntas correspondientes para sacar ciertas cuestiones, cierta información relevante. Si partimos de la base de que la historia de las mujeres no es una historia importante o relevante para el relato histórico, obviamente es difícil que los historiadores o historiadoras del pasado no hayan hecho hincapié, no hayan reflejado la historia de las mujeres o estos textos realizados por las mujeres o que abarcaban o abordaban la vida de las mujeres como una fuente relevante, una fuente primordial para definir cualquier tipo de proceso histórico. No digo ya el hablar directamente de la historia de las mujeres o historia de género, ¿de acuerdo? Pero realmente sabemos que este tipo de documentación ha sido muy diverso y muy rico. Es decir, se ha pasado de soslayo y se ha pasado de soslayo a documentación tal como papeles personales, cartas, dietarios, libros de cuentas domésticas, colecciones de fotografías, diarios íntimos, memorias, autografías, obras pictóricas, es decir, un largo etcétera, que da buena cuenta de que ese testimonio donde estaban reflejadas las mujeres ha sido rico y diverso. A partir de estudios de estas fuentes, gracias a este estudio y estas investigaciones, ha sacado en relieve ese importante, se ha rescatado este importante aspecto de la cotidianidad y se ha subrayado algunos de los trazos que conforman las identidades de género y las mentalidades colectivas, ¿de acuerdo? Vamos a traer como ejemplo, o vamos a enfocar nuestra atención en tres fuentes, tres grandes fuentes. No son exclusivas, como hemos dicho, son muy diversas, pero para ver un poco qué han significado estas fuentes a nivel de investigación, ¿de acuerdo? Investigación histórica. En primer lugar, tenemos que hablar de género epistolar y cómo las cartas, al ser una documentación ligada al mundo privado, al mundo cotidiano, se ha dejado a un lado y realmente estas cartas son muy ricas para referenciar ese mundo doméstico, ese mundo privado de las mujeres, pero también de las familias, ¿no? Y tenemos que ver cómo aquí esta investigación, este estudio se traduce en todo el conocimiento de todo ese mundo, ese universo, este simbolismo familiar, privado. Hablamos de el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo de las mujeres, la socialización de la familia en esa normatividad social y política. Vamos también como las mujeres también son la cabeza y la gerente de la economía familiar. Vemos también aquí cómo las mujeres educan a las nuevas generaciones. Es decir, vemos una serie de términos, vemos una serie de temas muy interesantes y que nos sirven para reflejar ese mundo cotidiano y esa historia de las mujeres. Pero también vemos aquí cómo se refleja esa división entre el mundo privado y el mundo público, ¿no? Cómo interactúan, cómo esas relaciones entre ambas partes son muy ricas, cómo también esas líneas son más porosas o no son tan herméticas como pensamos en un primer momento, y cómo las relaciones son muy ricas entre ambas partes. Y vemos también cómo que gracias a esta relación entre
lo público y privado, se traducen en la entrada en el mundo privado de todas esas políticas, de toda esa normatividad que se pone en manifiesto y se pone de manifiesto en primer lugar, porque es los primeros espacios donde se tiene un ejemplo de cómo un nuevo orden introduce una serie de políticas que realmente salpican a ese mundo privado. Aquí podemos dar buena cuenta de cuál es esa normatividad, en qué se traducen, cómo se manifiestan esas nuevas políticas, esas nuevas normas sociales, esas nuevas conductas y pautas que abren nuevos periodos históricos o que reproducen o que dan lugar a ciertos procesos, ciertos fenómenos históricos, ¿de acuerdo? Este también es un fenómeno, es también un elemento muy importante que se estudia a través de este género epistolar que, como estoy diciendo, da lugar pues, a sacar, a extraer esas conclusiones tan importantes y tan ricas, ¿de acuerdo? En un segundo lugar también hablamos de los textos memorialísticos, y es muy interesante porque aquí refleja cómo las mujeres han, digamos, percibido ese mundo público, han percibido procesos históricos, han percibido procesos bélicos, procesos traumáticos a través de su propio raciocinio, pero también de sus cuerpos, ¿no? Y es que razón y cuerpo están muy presentes en estos géneros memorialísticos, en estas autografías que escriben las mujeres, y están muy diferenciadas, muy apartadas de ese yo, de esa referencia autobiográfica masculina, quizá más cercana a los cánones oficiales. Las mujeres quizás tienen una forma de relatar esos textos de forma más peculiar y muy cercana a las emociones. A través de estas fuentes podemos estudiar, por ejemplo, pienso en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia de las mujeres en Francia, por ejemplo, pero también vemos todas estas mujeres que escribieron su exilio, el exilio de la Guerra Civil, ese exilio español. Pienso en Silvia Mistral o en Mercè Rodoreda, que también con su obra atestiguan cómo fue ese exilio para las mujeres y cómo este exilio realmente es muy peculiar, está muy basado en sus experiencias corpóreas, en sus experiencias también emocionales, que también están salpicadas, están realmente definidas en esos textos autobiográficos. Pero también vemos cómo en estos textos está atestiguada la posición de las mujeres dentro del mundo que les rodea, dentro del mundo que realmente con el que dialogan y que son testigos en su época, ¿no? Tan muy interesante para ver su posición subordinada y cómo interactúan y cómo escriben desde los márgenes de la sociedad, ¿no? Y en último lugar, quería reflejar también la fuente radiofónica. Muy interesante porque es un medio público, un medio que da alcance a toda la colectividad, tiene un alcance nacional o incluso internacional, ¿de acuerdo? Pero que también a su vez llega al espacio doméstico, llega también al oído de aquellas mujeres que están inscritas, están claustradas en los espacios domésticos, ¿no? Aquí este mensaje que llegan desde lo público con cierta información vedada para las mujeres históricamente, como son discursos políticos, mítines políticos, como también en la economía, la educación, por ejemplo, la educación a nivel formal. También llega a oídos de las mujeres y cómo las mujeres pueden empezar en su subjetividad, en sus construcciones subjetivas, a modificar ese imaginario social, modificar también su propio ideario y a construir nuevas formas también de entender lo social, de entender lo público y su relación también con lo público. Es muy interesante cómo también estos nuevos discursos pueden ser una forma en la que las mujeres modifican su visión del mundo y su universo simbólico. Como ejemplo, pues citamos la radio de la República Española y cómo en el primer bienio republicano en la radio surgen voces feministas como por ejemplo Isabel Oyarzábal o Margarita Nelken, que ayuda también a difundir, a expandir este discurso feminista hacia las mujeres, hacia las amas de casa que están escuchando atentamente a estas otras mujeres. O por ejemplo, durante el franquismo, que estos programas femeninos o estas emisiones femeninas que escuchan directamente las mujeres, tiene un discurso realmente politizado, un discurso propagandístico, que ayudan a construir la identidad femenina, esa identidad basada en los principios del nacionalcatolicismo.
Bien, y ya por último, visto también esta tipología de fuente, visto también algunos ejemplos más en profundidad, debo pensar si podemos construir una genealogía femenina, una genealogía de la experiencia femenina y de la transmisión de conocimiento y de la historia de las mujeres, pero también de una genealogía que no haga intermitente o que no haga episódica la participación de la mujer en la historia, sino que lo construya de una forma continuada, de una forma constante. Y pensamos en la historia de las mujeres como un constante, un devenir que se ha producido de forma sólida y a nivel transversal a lo largo de toda la historia, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos que defender esta tesis, tenemos que defender esta idea, no solo por toda la documentación que hemos visto y que quizás está más relegada hacia el ámbito contemporáneo, pero que también se puede reflejar en otras etapas de la historia. Y justamente si seguimos asociados al mundo contemporáneo, tenemos que hablar de hacer esa genealogía, de construir esa genealogía. Tenemos que hablar también de esas bibliotecas de las mujeres o centros de estudio de las mujeres. Hablar de esto, obviamente, es hablar de una genealogía femenina, hablar de un conocimiento y un saber femenino que se ha transmitido a lo largo de la historia y está implícito. Y esos materiales y archivos y documentos están implícitos dentro de compartimentos arquitectónicos. Hablamos de esta biblioteca, hablamos de estos centros de estudio de las mujeres, ¿de acuerdo? Y donde aquí podemos encontrar una amplia documentación sobre las mujeres, escritas por las mujeres, ¿de acuerdo? Y que nos van a facilitar mucho ese estudio de la historia de las mujeres. Como ejemplo de estas bibliotecas, pues a nivel histórico, de los primeros manifiestos, de los primeros ejemplos, pues hablamos en Londres del Fawcett Library, fundado en 1926, hoy día es la Biblioteca Nacional de las Mujeres, ¿de acuerdo? Que cuenta con un fondo documental de hasta 30.000 volúmenes y que se hizo todo este legado a instancias de la London Society for Women's Service. ¿De acuerdo? Hoy día también es mucho más ampliado a través de donaciones de otra instancia también educativa o también de otra instancia a nivel de mujeres individuales o también de colectivos de mujeres, ¿de acuerdo? Otro ejemplo también de estas bibliotecas de mujeres va a ser la parisina Marguerite Durand, esta biblioteca creada en París en 1931, cuya colección suma alrededor de 60.000 volúmenes, ¿de acuerdo? En tercer lugar y el último, a nivel internacional, hablamos también de la Biblioteca y Centro de Documentación de la Mujer, creada en Bolonia, a finales del año 70, formada por la Asociación de las Mujeres de Orlando, y que hoy día es la principal biblioteca de las mujeres del país italiano. En España, obviamente, también ha habido todo tipo de manifestaciones de esta edificación de bibliotecas de las mujeres, de este templo del saber femenino, como fueron las bibliotecas popular de la Dona, en Barcelona, creada por Francisca Bonmansón en 1909 e integrada hoy día en la red de bibliotecas públicas de la capital de Cataluña. También seguida de la Biblioteca de la Residencia de Señoritas, creada por María de Maeztu en 1915, ¿de acuerdo? O ya la transición, en la Biblioteca de Mujeres de Madrid, creada por la documentalista y feminista Marisa Mediavilla. Y sin ir más lejos, la propia Universidad de Málaga, tenemos hoy día el Fondo Iris Zabala, donado por la insignia profesora puertorriqueña, y que sirvan también estas palabras de homenaje, porque sabemos que falleció hace pocos meses. Pues bien, todos estos centros, realmente, todos estos espacios arquitectónicos son lugares donde podemos acudir físicamente, pero también algunas de ellas tienen digamos, una documentación de forma online que podemos documentar y podemos asistir y estudiarla a nivel online, ¿de acuerdo? Todo este tipo de espacios y bibliotecas nos ayudan a poder documentar la historia de las mujeres de forma concentrada, sin tener que tener esta labor tan difícil de ir estudiando cada pliego, cada palmo de diferentes documentos y hacer digamos, una relación, un orden específico entre una y otra. Pues bien, esta biblioteca de las mujeres, estos centros de estudio de las mujeres,
nos facilita mucho ya esa ordenación, esa decodificación de las temáticas que queremos estudiar y quizás nos hace más fácil toda esta búsqueda y nuestra labor como investigadores e investigadoras, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, y para ir acabando, este tipo de centros lo que pone en relieve es que en los últimos 60 años las mujeres han sido, por fin, reencontradas en archivos, bibliotecas y hemerotecas, gracias a numerosos especialistas, pero también a los movimientos feministas, obviamente, se han hecho visibles en la historia y se han modificado a partir del conocimiento de su idea y su experiencia en orden histórico, pues que refleja la herencia recibida en la presencia de nuevos enunciados, temas, conceptos, métodos, debates y registros sobre la evolución de la humanidad, la teoría y la práctica de la historia, ¿de acuerdo? Y por mi parte, nada más que añadir, agradezco mucho la atención y si tienen algún tipo de cuestiones, pues estaremos muy agradecidos de poder dar luz a sus cuestiones y a sus dudas, ¿de acuerdo? Muchas gracias.